Hola a todos, bienvenidos a otro video. Acabamos de mostrar un pequeño video de variables. Entonces estoy haciendo ahora una segunda parte de cómo usar variables. Este es un video de variables avanzado, para poder explicar algunos detalles que no expliqué en el primer video, que en realidad son muy útiles. Ya, son muy útiles porque las variables tienen más funciones que las del video anterior. Eh, entonces, este video es para explicarle a ustedes qué otras utilidades tienen esas variables o qué tipos de variables hay. Ya, bueno, lo primero, vamos a abrir acá un mapper personalizado. Nosotros vimos en el video anterior que nosotros creamos una variable. Vamos a trabajar, a ver, creo que con la tecla F dejamos toggle. Ya. Las variables, hay cuatro tipos distintos de variables, ¿ya? Estas variables son locales, globales, volátiles y no volátiles. ¿Qué significan estas cosas? Las variables locales se escriben de esta forma. Ya, ustedes cuando declaran una variable, ya sea usando la palabra toggle, ya sea usando el comando ciclo, o simplemente usando, que creo por aquí lo mostré, creo que está ocupando el set, ya sea con cualquiera de esos comandos. Cuando ustedes nombran una variable, cuando está nombrada así, sin nada que se anteponga a ella, se dice que son variables locales. ¿Qué quiere decir que sean locales? Las variables pertenecen al DEC, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen un controlador, con ejemplo, un controlador doble o de cuatro canales, como lo son muchos, si usted les va a aparecer, a ver, mostremos acá un controlador cualquiera que sea doble. Digamos este controlador, el Behringer CMD Studio 2A, tiene dos canales, ya tiene dos volúmenes, tiene todos dos. Entonces, si ustedes se fijan acá en el mapeo, hay solamente un botón play pausa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo con dar un comando acá, lo que pase en ese botón de play va a pasar en el botón del play A, va del deck A y del deck B, o deck 1 y deck 2. Con Virtual DJ creo que se pueden tener 99 decks. Normalmente se ocupan 2 o 4 o máximo 6. Yo no he visto a alguien que ocupe más que eso. Ya, entonces, para no tener que para que no existan dos botones play, porque lo lógico es que un deck sea gemelo al otro en configuración, se pone solamente uno. Y la programación que tú pongas dentro de ese botón aplica a los dos botones play, ¿ya? Pero uno es el play del deck 1 y el otro es el play del deck 2. O sea que son botones locales. Pero esta configuración aplica a ambos. ¿Por qué les explico esto? Para que se entienda que en Virtual DJ, cuando tú declaras una variable, esa variable puede tener un valor en un deck y puede tener otro valor en otro deck, ¿ya? Si tú haces la variable que hicimos nosotros, mi primera variable en 10, o por ejemplo, a ver, veamos otro con el comando ciclo. Nosotros hicimos un comando acá, ciclo, en la tecla J, ¿ya? Pero en un controlador normal, un controlador USB MIDI, tú puedes tener un botón, por ejemplo, el botón sync. Ya tienes el botón sync y puedes hacer perdón, que con el botón sync, en vez de que haga la función de sync, que genere un ciclo con una variable, ¿ya? Entonces, si pongo yo el comando ciclo, yo voy a tener el sync de este lado, a mi lado izquierdo, y si yo aprieto varias veces, el ciclo va a ir incrementando ese valor, pero en este deck, en el deck de mi lado izquierdo. En cambio, en el deck del lado derecho, ciclo no va a cambiar, ¿ya? ¿Para qué es eso? Tú puedes habilitar una capa, pero en un deck, en el otro puedes tener otra capa, ¿ya? Entonces, para eso se usan variables locales. En un deck cambia y en el otro no, ¿ya? Para que se puedan separar las funciones,
No es que yo apriete una capa y la capa aplica a los dos decks, sino que solamente lo activo en una capa. ¿Ya? Hay un símbolo que sirve para que la variable que tú manipules o que vayas a crear en tu mapeo sea global. ¿Qué quiere decir global? Que aplique a todos los decks que existen. O sea, si tú tienes un controlador de 4 decks y creas una variable que se llame mi tercer variable o cualquier nombre, hay una forma de hacer de que esa variable cambie en todos los decks. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Se incluye el símbolo peso. Cuando el primer carácter de tu variable es un signo peso, esa variable se entiende que si tú la modificas, o sea, si tú cambias su valor, va a cambiar en el deck 1, en el deck 2, en el deck 3 y en el deck 4 y en todos los decks que tengas. Es una variable que todos los decks pueden ver, ¿ya? Y en todos los decks se puede comparar. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, yo en el mapper de mi controlador, yo tengo un HC4500, yo tengo un botón que cuando lo presiono, se convierte el controlador completo, deja de ser un controlador doble, digamos, de mixer externo, y se convierte en un controlador. ¿Ya? Entonces yo aprieto una tecla en cualquier lado, en el lado izquierdo o en el derecho, sin importar de qué lado yo presione, va a cambiar toda la máquina, no solamente un lado. Para eso yo uso una variable global, ¿ya? Entonces mi variable global, yo le puse, acá lo voy a poner para que se entienda, yo le puse modo, ¿ya? Modo. Entonces, ahí le voy a poner modo y que cambien entre dos variables. También podría haber ocupado la variable, voy a escribirlo bien. También podría haber ocupado la variable toggle, ¿ya? Porque toggle cambia de 0 a 1, ¿ya? Entonces, toda mi configuración dice que, por ejemplo, si toggle está en 0, que el slider pitch sea pitch. Pero si está en 1, que sea el nivel, que sea el volumen, que sea el deslizable del volumen. Y entonces yo convierto mi máquina en un controlador que no necesita mixer externo. Pero claro, si yo lo hiciera con una variable local, tendría que apretar ese botón en un deck y además en el otro para que queden los dos. Entonces a veces no sabría si es que en un lado está en modo controlador y en el otro no, y me confundiría. Entonces para esos casos se usan las variables globales. La variable global empieza con ese carácter, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, los vamos a escribir como ejemplo. Ahí. Solamente esto lo escribo para que se entienda el concepto. Yo tengo la variable esta de acá arriba. Esto de acá es una variable local, pero si yo lo escribo de esta forma es global, aplica a ambos decks. Entonces esa es la diferencia entre una variable local y una global. Entonces hay otro tipo de variable que se llama volátil, ¿ya? De hecho no voy a poner esto. Las variables volátiles, ¿qué son? Son variables que pueden conservar un valor mientras el software esté encendido, mientras esté activo. Si tú cierras Virtual DJ y lo vuelves a abrir, la variable pierde su valor, nace en 0 otra vez. Cuando tú cierras el programa y lo vuelves a abrir, la variable, si es que estaba en 5 o si tú tenías una capa activa, al apagarse el programa y volverse a encender, va a volver al 0. Entonces si tú tienes una capa configurada en 0, va a partir en esa capa. O sea, si tú lo cambias a una capa, no sé, que esté en el valor 3, cierras el software, lo vuelves a abrir, la capa va a aparecer en la capa 0, ¿ya? Esas son variables volátiles. Al apagar el software o apagar el computador, se borran y vuelven a nacer en 0. ¿Cómo es una variable una variable volátil? Las variables volátiles se escriben así, al igual que una variable local. No tiene ningún carácter que lo anteceda. Es decir, que las variables que no tienen nada son
son volátiles y son locales. Cuando tú publicas una variable de esta forma, es local, aplica para ambos decks en forma indistinta, en forma independiente, y además es volátil. Cuando tú cierras el software, se borra, ¿ya? Pero hay una forma de que sea no volátil. ¿Qué significa no volátil? Que el software lo guarda ese valor. Si tú cierras el programa y estás en una capa trabajando, en la capa 3, por ejemplo, que tienes hotkey en algunos botones, y cuando estás en otra capa tienes sampler, por ejemplo, al apagar el software, si lo dejaste en sampler, al volver a encender va a seguir en sampler, va a guardar lo que hiciste. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Se antecede el símbolo arroba, ¿ya? Las variables con el símbolo arroba son no volátiles, o sea, cuando tú apagas el software se guarda su valor. ¿Para qué sirve esto? Se pueden guardar seteos de usuario, pueden ustedes, no sé, setear una capa, setear un valor, una característica, y puede quedar guardada. Cuando ustedes cierran el software o vuelvan a abrir, va a quedar guardado porque la variable es no volátil, queda guardado por ahí en algún rincón del software. Entonces cuando ustedes lo vuelven a abrir, vuelve a estar donde ustedes lo dejaron la última vez. Entonces esta es una variable, resumimos, volátil y local. Esta es una variable volátil también, pero es global, o sea que aplica a cualquier deck. Esta es una variable que es local, pero es no volátil, o sea se guarda, pero es local. También hay una forma que tú puedes hacer una variable global y no volátil a la vez, y es antecediendo, es poniendo los dos símbolos. Me equivoqué. Ahí está. Si tú en una variable pones arroba peso, la variable queda como no volátil y queda como global, ¿ya? Esas dos configuraciones, este tipo de configuraciones de variables sirven para guardar en memoria a nivel global. O sea, en todos los decks guardarlo con memoria. Por ejemplo, un efecto un efecto que ustedes quieran guardar, que no sé, cuando se encienda el software inicia un efecto X, un reverb, no sé, y pueden hacer que eso quede guardado. Entonces estos son los tres tipos de variables que existen, los cuatro tipos, digamos, de variables, que es local volátil, global volátil, no volátil local y no volátil global. Ustedes pueden ir agregando estos símbolos, ¿ya? A la vez, nosotros hablamos de un comando de variable, que es var equal, ¿ya? Si ustedes ponen var equal, ejemplo, var equal var equal, pongamos modo 0, por ejemplo, aquí la variable va a estar preguntando si es que la variable modo es 0, o si es que la variable modo es 1, 2 o 3 o 4, va a depender de qué capa ustedes estén hablando, de qué valor es el que a ustedes les interesa. Pero hay veces en que a nosotros no nos interesa un valor específico. Por ejemplo, hay veces en que a nosotros nos interesa saber si es que la variable es mayor que eso, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer capas donde yo ocupo un efecto, por ejemplo un reverb, y lo ocupo en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3, pero tengo 5 capas más y quiero que de ahí en adelante no se active. Entonces ahí la variable equal no me sirve porque me va a preguntar solamente por un caso. Entonces hay una forma que se llama var bigger. Var bigger. ¿Qué significa var bigger? La condición va a ser verdadera si es que la variable modo es mayor que 3, o mayor que 2, o mayor que 4, ¿ya? Entonces ustedes pueden comparar si es que un valor está sobre un número. Y también hay otro comando que se llama var smaller,
¿ya? O sea, si es que la variable es más pequeña. Entonces tenemos para saber si es que es mayor que, menor que o igual a, o igual que. ¿Ya? Tenemos, se pueden ocupar esos tres casos. Inclusive aquí está, mira, aquí de hecho me corrijo porque var bigger no existe. Eso es otro comando. Se llama var greater. Así que me corrijo. El comando var greater significa de que si la variable es mayor que el número que tú estás preguntando, es verdadero, y si no, es falso. Y si no, puedes hacer que haga una cosa u otra. Entonces está var greater, está var smaller, y hay otra más, que es cuando es distinto a, porque teníamos el var equal, pero también está var not equal. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tu variable no es 4, haga una cosa. Y en caso contrario, o sea, para cualquier otro valor, que haga otra cosa. ¿Ya? Son esas cuatro formas de consultar una variable. Entonces, no solamente puede ser que sea igual, sino que puede ser distinto a. Puede ser mayor, menor o simplemente ser diferente. Ya ustedes pueden distinguir todos esos casos. Y además pueden generar variables, como dijimos acá, globales no volátiles locales, globales volátiles y locales volátiles. Ya, esta diría yo que es la más ordinaria de la función, pero muy útil porque a veces uno no quiere guardar, uno quiere que sea en el momento la condición. Por ejemplo, que un efecto esté encendido, uno no quiere que cada vez que uno enciende el software el efecto se encienda, sino que simplemente cuando hay alguna variable en algún valor. Y cuando uno apaga y vuelve a encender, no quiere que los efectos se activen solos. Pero quizás algunas funciones como el Smart Loop o el Sleep Mode, uno puede decidir si es que uno quiere que el software inicie con eso activo o no. ¿Ya? Entonces, esos son los usos de variables con más avanzados, ¿ya? A veces quizás ustedes vean el mapper de alguien, empiezan a ver las variables, empiezan a conocer lo que está escrito adentro, y puede que a veces vean variables así limpiecitas, o a veces que tiene algunas cosas delante y digan qué es eso, o quizás por qué el programador puso esos valores, puso esos caracteres. Esa es la explicación. Así que bueno, espero les sirva. Este video es un complemento al video anterior. Y nada, pues ya viene un video donde vamos a empezar a ocupar esto en capas, y se va a entender un poquito el uso y la versatilidad que tiene el uso de variables, que en realidad pueden hacer mappers bastante poderosos ocupando las variables, y a veces bastantes conflictos de lógica que a veces uno no sabe cómo hacerlo, se soluciona aplicando una variable. Así que nada, vean el video, comenten si es que tienen alguna duda, si es que desean algún video de algo en especial, yo puedo publicar también. Yo estoy tratando de subir la información de que yo creo que les va a servir, pero si tienen dudas y yo sé, se las puedo aclarar. Sería excelente tener un feedback de ustedes que me ayude a seguir generando contenido de este tipo de programación. Así que bueno, un saludo, ojalá les sirva y que estén muy muy bien.